Buen día. Buen día. Sí, Martín San Pedro, apareces logueado con el email, logueado no, perdón, matriculado en el aula con el email msanpedro@frba. O sea que estás matriculado, pero por ahí vos estás entrando con otro usuario. Después, por otra vía, tal vez ahora no es el mejor momento, vemos cómo accedes a ese usuario. Sí, con ese mail, Martín. Y Miriam, vos me mencionaste otra persona que quería hacerlo, yo no lo veo. Sí, el doctor Claudio Dominichini. Claudio. ¿Meneghini? Dominichini. Sí, está también. Está matriculado. Esto nos pasa bastante. No sé si Darío está por ahí en la reunión hoy, pero Sí, acá una cuestión que él me está informando es que para los que no puedan ingresar a la plataforma, que ingresen con usuario y clave, DNI sin puntos. Claro. Usuario y clave y DNI sin puntos, no deberían tener problema para ingresar. Cualquier cosa, después si hay algún problema puntual, porque todos ya recibieron el vínculo para entrar al aula, si hay algún problema puntual, después se resuelve, ¿no? Podríamos hacerlo después al terminar el curso, si les parece. Sí. Sí, de todas formas, como dijo Darío, esas personas que les parece que no están matriculados, si prueban loguearse con usuario y contraseña usando sus DNIs, probablemente ahí sí accedan a un usuario que es otro usuario para ellos en la plataforma, lo cual esto puede confundir un poco, pero de esa manera sí van a poder entrar al aula. Lo ideal es que cada uno tenga un único usuario en la plataforma, ¿no? Pero bueno, eso después pueden ver si lo logran gestionar con Darío. Ahí entraron ya Claudio y creo que Martín también. Bien. Una pregunta. Pide la clave de matriculación. ¿Hay alguna clave? Porque no, al menos yo no la vi en el correo. Pedro, eso es lo que explicábamos recién. No hay una clave de matriculación. Todos ya están matriculados. Lo que puede ocurrir es que tengan otro usuario creado para ustedes y probablemente ese otro usuario tiene como usuario el DNI y contraseña el DNI. Prueben loguearse de esa manera, con sus DNIs como usuario y contraseña, a ver si de esa forma sí aparecen matriculados en el aula. Y después, en todo caso, hablando con Darío, podrían ver de tramitar el unificar en un único usuario todos, digamos, sus dos usuarios, unificarlos en uno, ¿no? Hola a todos. Interrumpo un Hola, Flor. minutito la parte de matriculación para saludarlos y agradecerles la presencia. Hola Miriam. Hola Florencia, buenos días. ¿Qué tal? Te escucho un poco bajo. A ver ahí. Ahí mejor. Perfecto. Hola Clara, buenos días. ¿Querés que probemos audio? Hola, buen día, ¿cómo están? Hola Miriam, hola ¿Qué Flor. tal? Se escucha bajo. A ver Buen si... día a todos. Hola Miriam, soy Buen Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo te va? día, ¿cómo les va? Se escucha claro, bajo, Clara. Sí, ahora Ahora sí. habilité el celular porque estoy con dos usuarios, porque uno funciona bien de un lado y otro del otro. ¿Ahora sí se escucha? Sí, ahora sí, se escucha Sí, perfecto. Bueno, bien, buen día a todos. buen día. Hola, buen día. Buen día, buen día. Buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. A todos. Buen día. Buenos días. Buen día. Buenos días. Buen día, Miriam. Buen día, Guille. Buen día, Guillermo. Buenos días. ¿Tal? Buen día. Buen día. Sí, buen día. Buen día.
Buenos días. Les recordamos que a medida que vayan ingresando a sus micrófonos. Hola, buenos días. Vayamos Hola, a gente. micrófonos. Hola, gente. Hola, buenos días. Ahora. A medida que van saludando, vayan apagando los micrófonos, así no hay interferencia. El micrófono se apaga desde una barrita blanca que hay abajo. Hay un dibujito con un micrófono. Vayan silenciándolo, tienen que tocar al lado del telefonito, a la izquierda tienen el micrófono. Tocan Buen ahí día. y van desactivando. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola Federico, te habla Pedro. Nuevamente, me quise loguear con el usuario y con el DNI y no pude. Bueno, después entonces de esta reunión lo resolvemos. A ver qué está pasando. Dale. Sí, Federico. Sí. Yo les avisé por chat que todos aquellos que tengan dificultad para ingresar al aula, después lo vamos a ver cuando termine esta videoconferencia. Yo voy apuntando los nombres y después nos comunicamos. Bueno. No sé si se escuchó antes. Buenos días para todos. Buen día. Gracias por el curso. Buenos días. Buenos días. Bueno. Buen día. Buenos días, pensé que tenía la cámara bloqueada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿Qué tal? Bien. Hola Miriam. ¿Qué tal? Hola, Flor. Buenas. Hola, buenos días. Buenos días. Soy Ana Papalardo. ¿Me están viendo? Estamos viéndote, Ana. Gracias. Hola, buenos Vayan días. silenciando los micrófonos a medida que se presentan, así no hay interferencia. ¿Qué tal, Arián? ¿Qué tal? Hola, soy Arián. Bueno, corto el micrófono entonces, gracias. Bárbaro, gracias, Adrián. Hola, ¿cómo anda, Flor? Hola, Gustavo, ¿qué tal? Hola Federico, de vuelta Pedro. Sí, Pedro. Federico, ¿pude entrar? Hay que poner 2 veces el DNI en el usuario y en la contraseña. Ah, sí, eso habíamos aclarado antes, sí. Ah, ok. Yo entraba con mi usuario y ponía en contraseña el DNI. Ok, listo. Perfecto. Eso quiere decir entonces que tienen 2 usuarios, ¿sí? Bueno, ténganlo en cuenta, tengan sus datos de esos 2 usuarios a mano. Listo, muchas gracias. Dale. Perdón, me pasó lo mismo, no puedo entrar ahora a mi aula virtual, que yo tenía mi usuario y contraseña. ¿Probaste poner de usuario y contraseña tu DNI? Sí, DNI una vez no. Una vez sola no anduvo. Es el mismo usuario. Arián, tenés que poner el usuario de tu DNI en la contraseña de tu DNI también. 2 veces. Correcto. Ok, listo, gracias. Una aclaración para todos, todas las que ya se van sumando, todos recibieron un link para entrar a su aula virtual, para poder acceder. Si alguno de ustedes, Marisa Sumer, estaba haciendo una consulta que no había recibido el enlace, en todo caso, después quedan en contacto con Clara para que pueda solucionar aquellos problemas puntuales que tenga cada uno de ustedes, o que no pueda acceder, o que no recibió el enlace, ¿de acuerdo? Somos muchos los que vamos a participar hoy, hay aproximadamente, más de 200 inscriptos. Yo voy a ir anticipando algunas cuestiones mientras se va sumando el resto. En principio, les damos la bienvenida. Hoy están presentes profesores y auxiliares, autoridades, directores de los distintos departamentos de especialidad y de ciencias básicas de la facultad. Así que es un placer que se hayan sumado a esta propuesta de capacitación. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. A continuación le voy a dar la palabra a nuestro decano, quien va
hacer la apertura y les va a dar la bienvenida. Pero bueno, quería comentarles un poco que después la presentación del curso va a estar a cargo de 3 integrantes del equipo de educación a distancia que se encargan fundamentalmente de todo lo que es capacitación y asesoramiento en aspectos didácticos. Van a trabajar con Florencia Ragone, con Clara Gracia y Federico Gómez, quienes les van a comentar la dinámica, la metodología de trabajo, y les van a presentar el aula virtual en la cual van a trabajar y después cómo se va a seguir trabajando en grupos más acotados, ¿sí? Así que bueno, en principio, si les parece, vamos comenzando para no demorarnos mucho y le damos la palabra a Guillermo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, algo diferente a lo que estamos acostumbrados a compartir, pero bueno, simplemente saludar, dar la bienvenida, aprender. Ayer participamos en un curso también sobre el tema de evaluación y sobre todo destacar y felicitar al equipo de trabajo y también felicitar a todos los participantes. Me da la sensación que lo que se ve es un enorme compromiso en la facultad y en otras facultades regionales de la UTN también. Yo creo que estamos atravesando un momento muy particular, muy complicado, pero que nos está dejando muchas enseñanzas. Me parece que eso nos hace bien dentro de la pandemia, nos hace bien como institución y como familia tecnológica. Así que, nada, simplemente compartir con ustedes el orgullo de ser parte de este enorme grupo de gente que tiene un enorme compromiso con la educación pública. Gracias, Miriam. Gracias, Guillermo. Le damos la palabra a Florencia, que ya empieza con la presentación del curso. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Miriam y Guillermo, por estar y por acompañarnos en esta propuesta. La verdad que es muy lindo verlos tan motivados a los docentes, creciendo tanto en términos de educación y haciendo cosas tan grandes aun cuando las circunstancias son adversas. Así que primero eso, muchas gracias. Ahora les voy a compartir en mi pantalla una presentación. Ahí está, ahí se va cargando. Cualquier duda que van teniendo la pueden ir planteando por el chat. Ahí deberían poder estar viendo mi pantalla. Ahí va. Sí, Flor, se ve. Perfecto. Se ve bien. Muy bien. Vamos entonces a comenzar con nuestra presentación. Primero que nada, les vamos a pedir que desactiven los micrófonos al ingresar y ahora así no escuchan interferencia y me pueden escuchar bien. Es breve, no se asusten, pero bueno, así pueden tener bien el audio. Muy bien. Vamos entonces a la presentación. Si en algún momento se corta, me avisan por audio, me avisan Fede o Clara. Bien, vamos entonces a nuestro curso virtual autodirigido. Nuestro curso se va a dictar a través del aula virtual a la que ustedes están ingresando ahora o que ya han ingresado. Y la idea es que ustedes mismos vayan a su propio ritmo recorriendo de manera autónoma los materiales que les proponemos, ¿sí? No vamos a pasar la información en encuentros presenciales o sincrónicos, sino que la idea es que ustedes lo puedan ir haciendo a su propio ritmo, ¿sí? El punto de partida es que ya no podemos evaluar como antes, y eso creo que es lo que nos convoca
a 200 docentes un sábado a la mañana para pensar la manera como evaluamos. Este es el punto de partida que tiene que ver con la situación. Pero creo que la virtualidad, más allá de la coyuntura, ¿no?, actual, es una herramienta para articular el proceso de evaluación, y es una herramienta muy valiosa. Creo que este curso hubiera sido posible para cursos presenciales, digamos, aunque ustedes hubieran estado en la presencialidad como siempre, creo que este curso igual hubiera sido posible y hubiera sido muy bueno. Porque, bueno, nuestro campus es una herramienta con muchísimo potencial educativo que podemos empezar a explorar. Entonces, en este curso no vamos a ver solamente estilo los 8 tips para que no se copien, va a haber algo de eso también porque es importante, pero no es lo único. Por eso, primero nos vamos a plantear brevemente qué es la evaluación. Mini, pero muy importante porque es nuestro punto de partida, porque según cómo concibamos esto vamos a disponer de unas herramientas o de otras, ¿sí? Vamos a tomar muy cortito un pequeño parágrafo de Litwin que dice que evaluar es una práctica sin sorpresa, enmarcada en la enseñanza que no se aleja del ritmo y tipo de actividad de la clase, en la que los desafíos cognitivos no son temas exclusivos de las evaluaciones, sino de la vida cotidiana del aula, atractiva para los estudiantes y con consecuencias positivas para los aprendizajes. ¿Cuánto le pide Litwin a la evaluación? Y la verdad es que estamos de acuerdo con esta visión. Estamos pensando en la evaluación como un instrumento integral para ayudar al estudiante a aprender y también para certificar sus aprendizajes, ¿sí? Pero no es lo único la certificación, digamos, ¿no? La evaluación no como un punto que cae así como una condena sobre el alumno, sino como una mirada que va acompañando todo el proceso del curso, o sea, evaluar permanentemente. ¿Esto quiere decir tomar parcial sorpresa todas las clases? No. Significa ir ofreciendo en la vida cotidiana del aula, como decía Litwin, actividades que nos vayan permitiendo monitorear, ¿sí?, de cerca los aprendizajes de nuestros alumnos, para poder ver cómo avanzamos con lo siguiente. Si vemos que damos una clase, los alumnos hacen una actividad y nadie entendió nada, difícilmente podremos avanzar exitosamente con el siguiente contenido. Entonces, este punto es necesario. Entonces, la idea es que estas actividades de evaluación no sean solamente para nosotros, o sea, no concebir la evaluación como algo que necesita el docente para pasar una nota, sino como una herramienta que puede favorecer incluso mucho el aprendizaje, porque esta herramienta le permite también a los propios alumnos ver cómo vienen con sus aprendizajes, tomar decisiones con respecto a esto, darse cuenta de qué es lo que tienen que repasar, y porque también puede engancharlos mucho, puede motivar, la evaluación es motivadora. Entonces creemos que un curso bien pensado desde el punto de vista de la evaluación es un curso exitoso. Y la virtualidad nos ofrece muchísimas herramientas para llevar a cabo este éxito, ¿no? Entonces la principal preocupación a la hora de pensar la evaluación de un curso ya deja de ser únicamente cómo hago para que no se copien, sino cómo ir acompañando, ¿no?, al alumno en los aprendizajes del curso. Y esto implica todo el seguimiento en las actividades del curso, en la presencia del alumno y además esto que vemos en las evaluaciones como vimos siempre, ¿sí? Entonces, viéndolo así en un esquema, para mis queridos ingenieros, yo soy de filosofía, por eso me gustan los textos, pero también los esquemas. Entonces, la evaluación como práctica sin sorpresa, enmarcada dentro de la enseñanza, que incluye un seguimiento y también los parciales, y por supuesto que va a tener como correlato herramientas para monitorear todo esto. El curso se trata de esto, se trata de pensar, bueno, ¿cómo enseñamos? Y para esto vamos a ver todos los elementos de Moodle, ¿sí?, todas las herramientas que nosotros tenemos para enseñar, y que van a ser herramientas que van a ser para que los alumnos aprendan. Después vamos a ver los tipos de evaluación en el curso, o sea, la vida cotidiana del aula, ¿no?, toda esta evaluación
que veíamos recién de seguimiento, y también las evaluaciones. Estos van a ser los dos tipos de evaluación que vamos a empezar a pensar. Y después vamos a profundizar en estos dos. Vamos a ver las herramientas de seguimiento que nos ofrece el sistema, que son un montón y muy, muy efectivas, y además herramientas para construcción de evaluaciones con carácter parcial o con carácter final, ¿sí? Dentro de esto va a estar incluido, es un curso dentro de un curso, el curso que se dictó ayer acerca de la experiencia del ingreso y las posibilidades de configuración del cuestionario, que es muy, muy interesante para pensar evaluaciones, sobre todo de matemática, pero creo que se puede hacer algo análogo en distintas áreas. Y por último, tips, ¿no? Para que ustedes puedan hacer un poco de chequeo de si su evaluación está siendo buena o más o menos, ¿sí? Entonces, un poco vamos a ver primero, como les decía, los elementos de Moodle, ¿sí? ¿Con qué elementos contamos? Y acá partimos desde donde dejamos, ¿no? Con las distintas cohortes del curso Arma tu Aula Virtual, que bueno, era un poco mostrarles un abanico. Ahora van a encontrar en el aula virtual una unidad que se llama Elementos del Aula Virtual, que tiene un poco un esquema de lo que podría haber en la clase, de lo que es bueno que haya en la clase, y dentro de esas pestañitas ver más que ustedes van a ver, ustedes pueden hacer clic y se les va a desplegar una presentación sobre cada una de estas portadas, recursos, actividades y comunicación, con tutoriales, muchísimos materiales para que ustedes vayan viendo y vayan explorando, ¿sí? Acá está un poco nucleado toda la información que tenemos, ¿sí? Van haciendo clic en estos ver más. Esta manito, ¿sí? Que ustedes ven acá arriba con un circulito, les va a indicar en cada una de las unidades a dónde pueden hacer clic para obtener más información, ¿sí? Es interactivo. Después, como les dije, vamos a ver los tipos de evaluación, y en el aula van a encontrar esto, ¿sí? Un poco la presentación del seguimiento o evaluación formativa, que se llama clásicamente en educación de esta manera, en qué consiste en 3 pasos muy simples, cada una, para no tener una mirada reduccionista, para no quedarnos solamente con una parte del potencial que tiene la evaluación como herramienta educativa de enseñanza y aprendizaje. En tercer lugar van a encontrar, y acá sí viene la parte más técnica, ¿sí? De seguimiento, cómo podemos evaluar el proceso de aprendizaje, ¿sí? Todo el proceso. Y acá vamos a tener un poco el abanico de posibilidades que nos ofrece Moodle con tutoriales. Vamos a ver que podemos verificar todo lo que vio, todo lo que hizo el alumno en el aula. Vamos a ver que existe un informe con todo esto que dice cuándo participó en los foros, cuánto tiempo estuvo, cuántas veces abrió un archivo, si hizo una actividad o si no la hizo, todo esto por alumno, como una ficha. Esto es algo que es increíble porque en la presencialidad nosotros no teníamos estas fichas, salvo que hubiéramos trabajado con aula virtual, estas fichas de desempeño. Es increíble poder entrar cualquier día a ver cómo viene el alumno en el curso. Esto no lo veíamos. Así que esto es una de las posibilidades grandes que nos ofrece el aula virtual en cuanto a seguimiento. También podemos chequear el compromiso desde el punto de vista de hace cuánto que no entra al aula, por ejemplo. Podemos chequear el último acceso al aula. También podemos tener una planilla de calificaciones organizada con nuestras categorías para ver las calificaciones que tienen cada actividad, y esto ya es la parte como activa, no es digamos, la presencia en el aula como el último acceso, sino que es bien qué hizo y cómo lo hizo. E incluso esta lista de calificaciones nos sirve para nuclear todo lo que hagamos dentro y fuera de la plataforma, ¿sí? Podemos incluso incluir ítems de calificación de actividades que trabajamos fuera de la plataforma, y está buenísimo porque podemos tener todo nucleado ahí, pedirles que nos haga un promedio, digamos, tener nuestra ficha, ¿no? nuestra lista, todo el tiempo actualizándose automáticamente con las actividades, ¿sí? Y por último podemos descargar todo esto en un Excel. O sea, es realmente desde el punto de vista del seguimiento una maravilla lo que podemos hacer. Y después está lo que seguramente los convoca, que es cómo tomar
parcial. ¿Cómo hacemos para medir y medir válidamente estos aprendizajes que van realizando los alumnos? Bueno, vamos a presentar, dado que hay un gran abanico de áreas de profesores en el curso, vamos a presentar mayormente tarea y cuestionario, que son los dos recursos que ofrece Moodle. Tarea para hacer una entrega de archivos, ¿sí? Muchas materias permiten tener una evaluación con una entrega, ¿sí? Que puede suponer distintos tipos de elaboración, se pueden pedir tareas, digamos, de elaboración, de relación de conceptos, de aplicación de los conceptos vistos a una situación o un caso. Digamos, se pueden hacer cosas muy lindas y, por supuesto, siempre el secreto no está en la herramienta, sino en la configuración de la herramienta, ¿sí? Si yo configuro una tarea para que se entregue en un plazo corto, que se active, ¿sí? A una determinada hora, que se cierre, que se califique de una determinada manera, que esté organizada por grupos y que a cada grupo le toque una consigna distinta. Digamos, hay muchas cosas que se pueden pensar desde la configuración para pensar un buen parcial domiciliario, ¿no? También es importante destacar que en la presencialidad, cuando mandábamos a hacer un trabajo práctico, quizás en muchas ocasiones nadie se preocupaba por si lo había hecho el alumno o no. Y es cierto que ahora sí. Entonces, un poco repensar estas instancias de parcial también a la luz del seguimiento. Si nosotros tenemos un seguimiento importante del alumno hecho, entonces el parcial en general va a ser una experiencia correlativa a ese seguimiento que estamos haciendo. Después, en cuanto al cuestionario, van a tener un tutorial inicial para la configuración, pero después van a tener el gran tutorial que fue el curso acerca de la experiencia del ingreso, acerca del cuestionario, y ahí es un muy lindo espacio para aprender bien la configuración de un cuestionario en todo su esplendor, utilizando el banco de preguntas. Fe lo explica muy claramente, así que los invito a verlo. Todo esto, como ustedes ven, tiene, si ustedes apretan la manito a la derecha arriba, van a ver que todos estos tutoriales son accesos directos a estos videos, ¿sí? También van a encontrar en el cuestionario un tutorial para la corrección manual, que podía ser un poco engorroso, entonces ahí lo pueden ver bien. Y por último... Perdón, te interrumpo un minuto. Sí. Porque está circulando en el chat algunas consultas que temo que impidan poder seguirte en la presentación, que está muy interesante, pero hay una preocupación que está apareciendo respecto de poder entrar a la reunión o poder entrar al aula. Clara, no sé si querés aclarar alguna, interrumpimos un ratito y que Clara pueda desde ya un poco explicar para que todos se queden tranquilos y puedan acceder como corresponde. Desde ya, adelante. Bueno, estoy intentando responder por el chat, porque estas dos dificultades, por un lado, que no pueden ingresar a la reunión y Federico les tiene que dar acceso como anfitrión. En todo caso, yo voy a ir al mail de @distancia y voy a ver quiénes son los que tienen dificultad para ingresar, porque me está diciendo Federico que no le aparecen ningún usuario que quiera, que le está pidiendo ingreso a esta videollamada. Por otro lado, todos aquellos que tengan dificultad en este momento para ingresar al aula virtual de estrategias de evaluación en el aula virtual, yo estoy tomando nota para luego, cuando finalice este encuentro, ir resolviendo estas cuestiones que seguramente tienen que ver con dificultades con el usuario y la contraseña. Muchas veces pasa que tienen dos usuarios y contraseñas, entonces ahí quizás esté la dificultad para ingresar al aula. Pero todo esto lo vamos a ir resolviendo cuando finalice esta videoconferencia. ¿Sí? Bárbaro, Clara. Yo ahora les voy a dejar, si les parece, un pequeño formulario de Google para que los que tengan problemas para ingresar al aula virtual dejen sus datos así. Ahí ponen su nombre y apellido, el DNI, el mail con el que están registrados en la plataforma
y el mail con el que se registraron en el curso. Y así vamos tomando nota y no se nos pierde nada en el camino. La clave para ingresar al campus debería ser su DNI, pero la clave para entrar al aula es sin clave. Deberían ya estar matriculados, deberían buscar el curso en Mis Cursos. Si no aparece, completan este formulario de Google, así vamos registrando. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Es lo mismo entrar, yo entré directamente y con el link que había recibido por correo. ¿Es lo mismo entrar así o hay que entrar a través de la página del campus? No. Esa sería la manera más natural de entrar con el link. Yo ahora, si quieren, les pego el link de vuelta acá en la reunión, por si alguno quiere entrar. Pero bueno, esos problemas los vamos a ir resolviendo. Ahí está, ya lo pegó Clara muy bien. Ahí deberían ir pudiendo entrar. Yo diría, dejemos un pequeño ratito para que se vayan sumando los que tenían problemas y hacemos una recapitulación y cerramos con los tips. Florencia, mientras esperamos, voy a responder una consulta que tiene que ver más con lo institucional de una de las participantes respecto a postura institucional. En este sentido, la postura, o sea, desde la institución, nosotros vamos a acompañar todas las iniciativas que haya para avanzar en este sentido. No hay ninguna prescripción, ninguna imposición. La idea es que en el marco de cada una de las cátedras se haga un análisis respecto de qué posibilidades, qué recursos tiene la cátedra en función de cómo está integrada, en función de la especificidad de la disciplina, si es una materia cuatrimestral o es una materia anual, es decir, que haya un análisis teniendo en cuenta distintas dimensiones y que cada cátedra defina si quiere avanzar en la línea de, porque entiendo que están preguntando sobre las evaluaciones parciales virtuales, ¿sí? Entonces, bueno, esto debe quedar sujeto al análisis de cada cátedra. Del área académica acompañaremos todas las iniciativas que se quieran hacer en este marco, brindaremos capacitación, asistencia técnica, acompañamiento en la construcción de los distintos instrumentos que ustedes decidan hacer. Más allá de eso, pensamos que si estamos trabajando con aulas virtuales, con una enseñanza mediada por la virtualidad, también es importante tener estrategias de evaluación formativa, aunque nos decidamos después por una evaluación parcial presencial, sí ir acompañando este trabajo de enseñanza de algunas estrategias de evaluación continua o formativa que iban un poco en línea a lo que presentaba Florencia más al inicio, dado que la evaluación no debería ser una instancia posterior a la enseñanza, sino que debería estar vinculada a la enseñanza, ¿sí? Bueno, después si hay otras preguntas, seguimos con el intercambio, pero bueno, te doy lugar para que continúe, Florencia. Exacto, Miriam, la idea sería, como decía Miriam, pensar la evaluación no como una u otra, sino como las dos. Un poco lo que nos interesa es que ustedes puedan pensar un buen proceso de evaluación formativa, ¿no?, de seguimiento, y además un muy buen instrumento para una evaluación parcial. Así que... Florencia, disculpa que te interrumpa. Hay un profesor que está queriendo entrar a la videoconferencia y no le dan el acceso. Sí, eso ya nos lo dijeron. Yo administro el acceso, pero no me aparece ningún pedido para ingresar acá en la... Ah, Todos bueno, listo. ingresaron porque yo puse admitir
pero el sistema no me notifica de que nadie quiere ingresar. Si Debe haber querés, un error o algo así. podría, A mí, perdón, a mí me pasó algo parecido cuando quise ingresar con mi mail de Gmail. Después me cambié al mail de @Facultad Regional Buenos Aires y ahí pude ingresar. A lo mejor eso los ayuda, no sé. Es un buen dato porque al ser de la misma organización, a mí ahí no me pregunta si los admito. Entran porque son con emails institucionales. Si alguien tiene un email institucional es mejor que intente acceder así, ¿no? si alguno está comunicado con algún profesor que no esté pudiendo ingresar, les enviamos por el chat un link, si quieren lo pueden reenviar. Hola, sí, yo por lo menos hay 2 o 3 profesores que me están diciendo que no pueden ingresar, pero el link lo tienen, o sea, recibieron el mail de ustedes y hacen clic directo en el link y dicen que no pueden ingresar. Claro. Sí, por ahí Julieta está diciendo en el chat que leyó que es un problema de Meet, que una vez que se empieza a compartir pantalla, ya solo admite que ingresen personas con el mail institucional. No sé, la verdad desconozco, pero bueno, tiene un poco de sentido porque empezó a pasar justo cuando Flor hizo el inicio de la presentación. Bueno, ahora justamente entró Alberto Riker, no sé si tiene que ver que sacaron la pantalla, pero pudo entrar. Perfecto. Si no quiero compartir pantalla por si eso impide, ante la duda, por si eso impide algo de esto, los ingresos para los que... Cuando uno está en pantalla no puede, lo mismo nos pasa con los alumnos, por eso le estamos pidiendo a los alumnos que hagan el mail con extensión FRBA. Cuando estás en estado de presentación no ingresan. Bárbaro. Perfecto. Muchas gracias, Silvana. Entonces, para recapitular, por si alguno llegó más tarde, de lo que estábamos hablando es de una mirada integral de la evaluación dentro del marco de la virtualidad que nos abre a la posibilidad de hacer un seguimiento del alumno, por un lado, y por otro lado, una evaluación parcial válida también. Lo que vimos fue que los elementos que van a tener en el aula virtual van a tener primero un repaso, ¿sí?, de todos los elementos que ofrece Moodle como herramientas, de cómo estructurar la portada del aula, de cómo programar los recursos para ofrecer contenidos a los alumnos, de cómo armar las actividades para la vida cotidiana del aula, y de cómo establecer canales de comunicación, si ahí van a haber foro de novedades, foro de consultas, mensajes a través de participantes. Entonces eso es un poco para tener un panorama de los elementos de Moodle. Después van a tener una pequeña, muy pequeña, muy breve introducción a estos tipos de evaluación de los que hablábamos, para tener en nuestra visión las dos posibilidades, ¿sí?, y combinarlas sobre todo, no hacer una disyuntiva entre o seguimiento o parcial, sino combinar las dos para ir tomando las decisiones en la construcción de nuestro curso a partir de este feedback que vamos viendo que nos dan los alumnos, y también para que los alumnos puedan ir estudiando mejor el curso de manera pautada, pudiendo decir, bueno, a ver cómo estoy en estos aprendizajes a partir de estas evaluaciones de seguimiento, ¿sí? Bien. Luego vamos a tener bien de lleno la parte técnica, cómo hacer el seguimiento desde el aula virtual. Y, por último, digamos, en cuanto a esta estructura de evaluación, los parciales. No estoy compartiendo pantalla ahora, así que no es que se están perdiendo de nada, estoy recapitulando para que en caso de que quiera ingresar alguien pueda hacerlo. Entonces, bueno, seguimiento y parciales. En los parciales, como les decía, van a encontrar un curso adentro de otro curso. Vamos a incluir ahí también, está incluida en el aula virtual, la grabación de la reunión de ayer, una valiosísima puesta en común de la experiencia del ingreso, que explica además cómo programar un cuestionario para evaluaciones parciales.
Así que eso también les va a ser muy, muy útil y lo recomendamos. Y por último, les decía un poco algunos tips a tener en cuenta para realizar una evaluación exitosa, ¿sí? Primero, que sea coherente, digamos, que esté en línea con los contenidos que vamos viendo en el curso, digamos que además que sea proporcionada, es decir, que la complejidad en la evaluación sea correlativa, ¿no? Con respecto a lo que dimos verdaderamente en el curso, que sea planificada, que nos preguntemos qué queremos evaluar y en función de eso, cómo lo vamos a evaluar, no preocuparnos tanto por la herramienta, sino por lo que queremos hacer y después el sistema nos va a ofrecer muchísimas, muchísimas posibilidades. Que esté explicitada, o sea, que el alumno sepa cuáles son los criterios de evaluación, ¿no? Que son por ahí cosas que nosotros damos por sentado, sobre todo con los alumnos de los años iniciales. Nosotros quizás damos una consigna y tenemos una cierta cantidad de expectativas con respecto a la realización de una actividad, pero después vemos que no se cumplen. Y a veces no se cumplen porque no terminamos de explicitar todo lo que dábamos por sentado a la hora de pedir determinada consigna. Así que tener en cuenta también la explicitación. Por otra parte, que sea viable desde el punto de vista de la carga de trabajo que supone una determinada evaluación. Imagínense que yo digo, bueno, voy a diseñar una entrevista individual con cada alumno de 20 minutos y de repente tengo 80 alumnos y tengo que estar 26 horas haciendo las entrevistas con los alumnos y quizás mi materia tenía una carga horaria de 1 hora, ¿no? Entonces que sea viable desde el punto de vista del trabajo, que sea corregible, también que sea motivadora, digamos que para los alumnos suponga un desafío cognitivo, eso es algo muy motivador, pero con el acompañamiento y con las expectativas, con la presentación adecuada, ¿no? En la virtualidad muchas veces se pierden algunas cosas, pero se ganan otras. Entonces, quizás perdemos la posibilidad de tener esta conversación, quizás antes de hacer alguna actividad con los alumnos, para presentarles las posibilidades, pero creo que si nosotros planteamos, por ejemplo, en vez de decir parcialito, decimos desafío semanal, quizás los alumnos lo ven de otra manera, lo encaran de otra manera y funciona, ¿no? De otra manera, ciertamente. Por otra parte, que sea esperable la evaluación y sobre todo la evaluación parcial. Creo que en muchos casos se piensa en hacer algo que los alumnos no esperen en la evaluación, estilo sorpresa, ¿no? Les voy a tomar algo que no hayamos... Y la realidad es que cuanto más positivo es para el aprendizaje, ir evaluando lo que vamos viendo como lo fuimos viendo, ¿no? No pedir otra cosa en la evaluación. Y por último, y no menos importante, que sea retroalimentada. O sea, sobre todo la de seguimiento, pero también los parciales, que tenga una devolución nuestra, puede ser general o personal, para los alumnos en los cuales, sobre todo para valorar lo que ellos hacen, para explicarles en qué medida esto va por buen camino o no, y además para sugerir mejoras, ¿no? Entonces el parcial puede funcionar como un trampolín, ¿no? Hacia el crecimiento de los alumnos y no como algo final donde se termina, como decía Miriam, el proceso de evaluación. No, que sirva para saltar a más. Así que esto es un poco lo que les proponemos en el curso. Se irán seguramente sumando al aula virtual a medida que resuelvan los problemas de ingreso y matriculación. Y los invitamos a ir recorriendo esos materiales, a ir familiarizándose con esa aula, para, bueno, hacer unas excelentes evaluaciones virtuales. Ahora, por ahora ya terminamos la exposición y abrimos el espacio para preguntas en el chat. Florencia, ¿te puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Acá me pide matriculación en el campus virtual
y le puse el DNI y no me lo acepta. Muy bien. ¿Sabés si hay otra clave de matriculación? El DNI no es la clave para el ingreso al aula, sino probablemente el usuario y la contraseña para el ingreso al campus virtual, ¿sí? Entonces, si ustedes entraron al campus virtual y en mis cursos, ¿sí? En el espacio que aparece a la izquierda, en el bloque de navegación. Sí, ya me apareció el curso. Si les aparece en mis cursos, quiere decir que hacen clic ahí, el aula se llama Curso Estrategias de Evaluación. Si lo encuentran ahí, ingresan directamente. No tiene contraseña de automatriculación. Pero me está pidiendo contraseña, porque yo no me pude anotar, decía que el aula estaba completa. Entonces, Héctor, podrás rellenar el formulario. Ahora te envío el formulario. Florencia, un poco para ordenar cómo seguimos con el curso, porque son muchos y seguramente hay varias consultas. Yo lo que les propondría es a quienes, un poco como se dijo al inicio, quienes tienen algún tipo de dificultad para ingresar al aula virtual con la contraseña o que no ven el aula, que se queden en todo caso al final, una vez que cerremos esta parte de la presentación, y solucionemos esta cuestión más técnica, y en todo caso aprovechemos este espacio para, en todo caso, trabajar en función de lo que puso María Florencia al principio, intercambiar algunas cuestiones respecto de estas miradas o perspectivas de la evaluación. Y sí, yo te pediría, Florencia, porque levanté una pregunta que tiene que ver con la metodología de trabajo. ¿Cómo van a trabajar? Si van a trabajar en grupos, ¿de qué manera se va a seguir orientando el trabajo en los encuentros que vienen? ¿Y cómo van a acompañar ustedes qué tipo de actividades van a tener que hacer los participantes y cómo los van a acompañar ustedes? La idea es que cada uno vaya trabajando en su propia aula. Digamos, no quisimos agregar carga de trabajo aparte para el curso, sino que queremos que directamente todo lo que vayan logrando desde el curso se vuelque en sus aulas y hacia sus estudiantes. Les sugiero apagar los micrófonos para evitar la interferencia. Carlos Ferrari, hay un poco de interferencia de tu micrófono. Ahí va, muchísimas gracias. Así que bueno, entonces la idea es que ustedes ahí en el aula virtual van a encontrar tutoriales, información, todo input. La idea es que todo el output vaya hacia sus aulas concretas y hacia sus planes de evaluación de sus cursos. Por eso las actividades van a ser dentro de sus aulas. Vamos a tener un foro de consultas, ¿sí? Para intercambio, y en ese foro de consultas la idea es que ustedes vayan planteando, digamos, todo lo que no se responda a partir de los tutoriales y la información expuesta, y que podamos compartir las experiencias con todas las inquietudes que vayan surgiendo. En un principio pensamos en dividirlos por aulas, pero luego nos dimos cuenta de que podía ser muy bueno que como gran grupo compartamos todas las inquietudes en este foro, porque a menudo las inquietudes de uno encontramos que pueden favorecer muchísimo a las inquietudes del otro. Así que vamos a estar todos presentes en una única aula, va a ser un aula desafío, para que todos podamos enriquecernos de esto, ¿sí? Entonces, modalidad de trabajo, ingreso al aula, me familiarizo con los materiales, van a ver que pueden ir haciéndolo de manera continua, pueden ir revisando uno por uno, creo que les va a ser, a los que ya hicieron el curso Aula Virtual, Arma tu Aula Virtual, les va a ser un muy buen resumen de esto, una síntesis, y después pueden avanzar con lo de evaluación, y a los que no, pueden recorrerlo para tener una introducción y luego trabajar con la parte de evaluación. ¿Alguna pregunta? Levantando algunas preguntas del chat. Sí, ahí estoy viendo en el chat.
hay algunas que tienen que ver con intereses específicos, por ejemplo, Nadir, que habla de, en base a la experiencia de cuestionarios, que plantea si pueden hablar o trabajar en relación al diseño de estrategias de calificaciones, y esto se va a poder ver. Exacto, sí. Se puede... Se me cortó un poco la comunicación. Sí, se cortó, Florencia. Se cortó, perfecto. Ahí está. Muy bien, entonces les voy respondiendo por el chat. Van a encontrar en el curso un tutorial específicamente para cómo ordenar las calificaciones del aula, cómo crear categorías de calificación. Eso Nadir va a estar en el curso, lo van a encontrar en el aula virtual. En la parte de seguimiento, ¿sí? Ahí van a encontrar en la parte de calificaciones. Tienen esto. Carolina Monzón, vos trabajás en Moodle, perfecto. Si trabajás en Moodle, todo esto vale para Moodle. ¿Con cuál aula te conviene trabajar en relación con esta capacitación? Carolina, te conviene trabajar con Moodle. En cuestionarios, evaluaciones, hay muchas opciones. ¿Dónde ver qué opciones seleccionar? Van a tener para cuestionarios este tutorial largo acerca de la experiencia del ingreso. En la parte final, Federico Gómez, aquí presente, explica muy bien toda la configuración de un cuestionario muy, muy poderoso para la evaluación. Así que tienen eso. También tienen un tutorial inicial si quieren empezar a trabajar con esto. Y también tienen un tutorial para corrección manual, ¿sí? de cuestionarios, sobre todo para los que hacen preguntas de tipo ensayo, que suponen una respuesta del alumno que hay que leer y puntuar manualmente. El aula va a seguir abierta. No los vamos a sacar de esta aula, va a quedar permanente, así que trabajen tranquilos. La herramienta tarea para trabajos prácticos, podés armar los grupos, Romina, para que hagan las entregas. También, muy importante, en el área de consultas van a encontrar un paso previo a realizar su consulta. Esto es muy importante. Vamos a incluir ahí, van a ver que tienen ahí, el documento de ayuda al docente, que es un documento donde están respondidas todas las preguntas que se hicieron desde el primer curso Arma tu Aula Virtual hasta hoy, con lo cual ahí encontrarán muchos tutoriales, información, de todo acerca de muchas herramientas de Moodle. Así que antes de hacer sus consultas, les recomendaría que ojeen un poco ese documento. Ahí se explica el armado de grupos, ¿sí? Florencia, ¿puedo hacer un comentario? Sí, Erika. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo a partir de ese primer curso de aula virtual comencé con mis alumnos a trabajar. Lo que quería comentar es que esto de la evaluación formativa y el seguimiento es fundamental. Yo les empecé a dar, sin tener un poco estas herramientas, un poco improvisando, algunas actividades a los chicos para que me los presentaran en forma grupal en principio. Espontáneamente les dije que armaran los grupos de 4 o de 5 y que me subieran respuestas a algunos ejercicios propuestos. Y a partir de eso tuve que ir retomando temas anteriores porque notaba las dificultades que surgieron. Entonces, ahora el tema es que no participaron todos, obviamente. Hubo solamente 4 grupos constituidos, un alumno individual y los demás no. Entonces, les dije que de ahora en más los grupos los voy a armar yo, voy a respetar los que espontáneamente se agruparon y a los demás los voy a armar yo. Pero justamente en la clase de ayer fue cuando nos reunimos, digamos, a través del Meet,
ahí fue donde fuimos aclarando, tuve que hacer un trabajo extra, obviamente de preparar material para aclarar todas las dudas que iban surgiendo, algunas las pude responder directamente a lo que ellos subían en el foro y otros tuve que hacer un trabajo extra de aclaraciones después y permitió retomar temas anteriores. Bueno, acá tenemos una experiencia, muchas gracias, Erika. Gracias a ustedes. No, por favor, te pido si después silencias el micrófono, muchísimas gracias. Bueno, acá tenemos una experiencia concreta, esto no está guionado, de las virtudes del aula virtual a la hora de hacer seguimiento. Así que bueno, sí, gracias por tu experiencia, Erika. Ahí veo que están haciendo preguntas por el chat, algunas ya van siendo respondidas. El documento, lo aclaro por acá, por las dudas, el documento es documento de ayuda al docente y lo encuentran en el aula virtual dentro del espacio de consultas. O sea, el paso previo a la consulta sería chequear si esto está respondido en el documento de ayuda al docente, y también tienen el canal de YouTube de la Dirección de Educación a Distancia, donde encontrarán también muchos materiales y también grabadas todas las reuniones del curso Arma tu Aula Virtual, donde vimos varias herramientas. Muy bien. Y Fede puso el link, así que creo que estamos bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Una cuestión, Florencia, que justo a mí se me cortó, y a lo mejor lo dijiste justo en el momento en que yo tuve que salir y volver a entrar. ¿Hablaron ya de cuándo va a ser el próximo encuentro y cómo se van a dividir los grupos para trabajar? Sí, hablamos brevemente de esto. Vamos a tener una aula virtual única, porque nos parecía que era valioso que se compartan todas estas experiencias en un mismo espacio. Creímos, como les decíamos, que puede ser muy valioso conocer las inquietudes del otro a la hora de plantear las propias. Y vamos a tener otro encuentro el viernes a las 18 horas, que va a ser un encuentro para plantear algunas inquietudes que les hayan surgido en el trabajo concreto, ¿no? Porque uno hasta que no se pone a trabajar quizás no surge la inquietud, así que les vamos a dar un plazo para que vayan experimentando esto. Igual de todas formas lo vamos a anunciar en el aula virtual, vamos a verlo bien. Y luego ustedes van a poder seguir trabajando en el aula virtual, van a poder seguir teniendo acceso al aula, así que en ese sentido no se preocupen. Así que no van a tener que, digamos, trabajar tan apurados, van a tener esos materiales, pero sí vamos a tener este encuentro que nos parece valioso para compartir un poco los desarrollos de esta semana inicial. Mariela Marone pregunta, teniendo en cuenta que la situación presente nos obliga a adaptar en tiempo récord la presencialidad a la virtualidad, ¿qué recomendación específica nos darías clave para tener en cuenta? Bien. Sí, Florencia, creo que... ¿puedo hacer una consulta? Sí, un momento, Rodolfo, que le contesto a Mariela Marone. ¿Puedes plantear tu consulta en el chat, si no? Y los voy leyendo. Bueno, ¿qué recomendación específica? Diría que estás pensando por muy buen camino en una adaptación y no en una traslación, ¿no? de lo que hacemos en la presencialidad. Creo que darse cuenta de que lo que hacemos en la virtualidad requiere un cambio de chip ya es un paso enorme. Sí, lo que recomendaría muchísimo es que el docente esté muy presente en el aula virtual, en el intercambio con los alumnos, para que los alumnos sientan que hay alguien del otro lado. En la medida en que sienten que hay alguien del otro lado, empieza a haber ida y vuelta en las actividades y en la comunicación, con lo cual empezamos a poder hacer un seguimiento más cercano, y después en el parcial creo que obtenemos mejores resultados. Diría que la clave de la educación virtual es la presencia del docente, la presencia, los buenos modos, el respeto por la etiqueta virtual, digamos, un docente que se comunique y que se comunica bien.
El canal de YouTube, pasan el link. Bien, la interface del aula virtual en realidad es a partir de una herramienta que se llama Genially, que la recomiendo muchísimo. Si quieren podemos subir algún link a los tutoriales. Genially mismo propone muchísimos tutoriales, eso lo recomiendo. Eso se comparte como HTML y se pega en el aula virtual. Es muy fácil y está explicado cómo pegar HTML en el documento de ayuda al docente. Estoy interesada en pensar y pedir asesoramiento. Uso de foros y tareas. Algo más sincrónico. Bueno, lo sincrónico siempre tiene el problema de la inclusión con respecto a la conectividad. Es complejo, muchos alumnos no disponen ni de los dispositivos ni de la conexión disponible, se complica muchísimo. Pero bueno, creo que habría que, con las salvedades necesarias para que esto no le produzca una angustia agregada al alumno, creo que puede ser muy, muy valioso hacer encuentros sincrónicos. Una preguntita, ¿puede ser? Sí, Beatriz, adelante. Mis alumnos no pueden comunicarse por Meet porque dice que se les cuelga un montón, y entonces tenemos que seguir con Zoom. ¿Viste? Y es un poco complicado porque dicen que es medio peligroso Zoom. Entonces, yo pregunto, ¿cómo hago? Porque por Meet es mucho... Beatriz, sí, está en el documento de ayuda al docente, está hablado eso, y también lo van a encontrar en varias reuniones de Zoom que tuvimos con los cursos Armá tu Aula Virtual, pueden ver ahí. Disponen de la cantidad de herramientas que ustedes quieran, digamos. La verdad que hay muchísimas. Vayan usando lo que, como siempre les decimos, lo que mejor propicia el aprendizaje de sus alumnos, digamos. La herramienta no es central. Meet, nosotros encontramos que anda muy bien. Somos casi 200 en esta reunión y lo soporta muy bien, pero bueno, por supuesto que depende de cada situación concreta. Gustavo pregunta, utilizando la plataforma Moodle, como los alumnos matriculados en el aula pueden subir un TP ordenado por el docente. Ese es el recurso tarea que presentamos tutorial en la parte de parcial. Así que, sí. Hola Florencia, soy Vanina. Sí, Vanina. Una consulta. Perdón. Mientras, Florencia, si vos podés seguir levantando otras preguntas que van apareciendo, yo voy a tomar dos. Me puse una pregunta que no la levantaron puntual, es media larga y es media puntual. Por eso. Para hacer preguntas por cuestionario que se tienen que responder libremente, que tienen que armarlo los chicos, pero no consultando documentación online, es encuesta, ¿no? No, sería cuestionario, pero Vanina, si querés, vos tenés muchas te invito a ver en el aula. Sí, adentro del cuestionario tenés muchas opciones. Sería la última, ¿no? Sí. Bueno, pero ¿y cómo la calificas? Porque no encontré la forma de ponerlo en una puntuación. Bueno, para eso, Vanina, te recomiendo los tutoriales acerca de cuestionario que están en el aula virtual. Todo eso lo van a ir viendo. Paciencia. La idea sería que consulten esos materiales. Por supuesto que si tenés alguna duda posterior a la consulta de los materiales, puedes escribirnos en el foro. Por eso no lo encuentro, te digo. Está dentro de... porque hay tutoriales eso está dentro de la parte parciales. Ahí vemos los dos recursos. Tarea, como preguntó Gustavo, para entregar trabajos prácticos, y luego cuestionarios. En los cuestionarios ustedes van a encontrar todos los tutoriales para programarlo de la manera que ustedes quieran. Van a encontrar qué significa cada cosa dentro de la configuración del cuestionario para que ustedes puedan ir moldeándolo según su propuesta. Miriam, ¿ibas a agregar algo? ¿Ibas a traer alguna pregunta? No, iba a abordar dos preguntas que eran más institucionales, pero por ahí en respuesta a la inquietud también de Valeria, creo, o Vanina, no recuerdo, que habló recién, sobre los cuestionarios. Creo que, bueno, por ahí reforzar que el sentido del curso es que
se haga una entrada, una lectura, un análisis de los... Vanina, ok. Se haga una lectura de todo lo que hay en cuanto a materiales y recursos y que después seguramente cada uno de ustedes va a tener dudas bien puntuales como esta que se está planteando, van a surgir otras porque por allí hablan de armado de grupos, bueno, hay preguntas bien específicas respecto a cada instrumento que, digo, más allá de esperar al encuentro del viernes, durante la semana, ustedes pueden después acercarles, no sé si ya está dentro del aula o no, los mails o las posibilidades de tener un encuentro con ustedes para que los puedan orientar o acompañar a cada uno de los docentes en las consultas específicas que tengan. Digo, esto me parece importante porque cada docente está pensando ya en un instrumento en particular, en cómo lo va a hacer, en cómo le gustaría implementarlo, entonces, para no esperar hasta el viernes, que pueda consultar con alguien del equipo y que lo pueda orientar y acompañar en estas cuestiones, por ahí se pueden encontrar también por un Meet, ver directamente el cuestionario y trabajar sobre eso. Una de las cuestiones que había aparecido hoy al principio, pero lo está preguntando Marcela de UDB, respecto a la postura institucional, hoy lo que señalábamos más temprano, es que en este sentido la postura institucional es acompañar a las cátedras en las decisiones que quieran tomar. Si la cátedra decide que quiere ir por una evaluación parcial virtual, bueno, acompañaremos en ese sentido y brindaremos las capacitaciones y el acompañamiento necesario. Si decide que por las características de la materia o por X condiciones va a ir o va a mantener una evaluación presencial y la va a posponer, la va a diferir en el tiempo, bueno, esa es otra opción posible, ¿no? Más allá de que siga con evaluaciones formativas. En ese sentido nos vamos encontrando con algunos directores de cátedra para conversar y para acompañarlos en las dudas puntuales que vayan teniendo los distintos departamentos. Y después hay una pregunta respecto a la CONEAU. Uno de los profesores creo que estaba planteando... perdón, el tema de la promoción, ya lo contestó Marcela. Respecto al tema de la CONEAU, que nos pide... Se está cortando, perdón. ¿Pueden repetir? Van a quedar registros que respecto de la CONEAU, la consulta era, ¿ahí se escucha? Perfecto. Respecto de la CONEAU, la consulta era que nos pide registro de las evaluaciones que hayamos tomado, qué vamos a hacer con lo virtual. Bueno, las evaluaciones virtuales quedan en registro, nos quedan, por ejemplo, en el caso del cuestionario, el registro del cuestionario completo o de los trabajos que los alumnos presentan y también los registros de nuestras evaluaciones, es decir, queda en el formato virtual, mucho de ello se puede llevar a otro tipo de exportar a planillas Excel, imprimir, se pueden imprimir las evaluaciones de los docentes. O sea, en ese sentido no va a haber problema respecto a la CONEAU. No, y respecto a la promoción, digamos, la aprobación directa está dentro de digamos, del reglamento de estudio. Es decir, nosotros no podemos obviar o decir, bueno, porque estamos trabajando en la virtualidad, dejamos el tema de la aprobación directa. La aprobación directa sigue existiendo, lo que sí se tendrá que definir en todo caso es qué requisitos deberán cumplimentar los alumnos para una aprobación directa. Sí, gracias Miriam. Y en línea con esto, conecto lo que decías acerca de dejar un registro de las actividades con una pregunta que surgió en el chat que me parece muy interesante, porque un profesor pregunta cómo hacer para monitorear esta actividad cotidiana del aula de la que hablábamos si no vemos a los alumnos. Bueno, creo que la virtualidad nos invita a ver a los alumnos, pero de una manera distinta. Quizás, es cierto, no les vemos las caras, pero quizás incluso podemos ver más que lo que vemos en la presencialidad. Porque en la presencialidad, por ejemplo, no sabemos si el alumno está prestando atención al video que estamos pasando en la clase,
o si está prestando atención a lo que nosotros decimos. O puede pasar que participen algunos, como pasa casi siempre, y otros no. En el aula virtual podemos dar un espacio para que participen todos. Por ejemplo, puedo monitorear la actividad cotidiana abriendo un foro para que cada uno conteste alguna pregunta o haga alguna síntesis. Se puede abrir un foro para presentar ejercicios resueltos. Se puede hacer un pequeño cuestionario al final de la clase para ver si los temas principales fueron comprendidos. Un cuestionario de autocorrección que no lleve tiempo al profesor de corrección, sí de configuración, pero bueno, al ahorrar todo el tiempo de corrección, la verdad que es muy práctico. Se pueden utilizar tareas, que es esta actividad que permite que los alumnos entreguen trabajos de una manera súper ordenada, que permite descargar todos los trabajos juntos para la corrección, etc. Se pueden armar glosarios, ¿sí?, de términos claves por ahí de la clase. Se pueden utilizar muchísimas actividades que permiten hacer un seguimiento incluso mayor al que hacíamos cuando nos íbamos de una clase presencial. Invito a empezar a pensar esta adaptación, como decía Mariela, como verdadera adaptación a la virtualidad, pensando las cosas y el seguimiento y la evaluación de otra manera. ¿Alguna otra pregunta que hayan rescatado del chat? Fede, Clara, algo que sea relevante. Estrategias para realizar el seguimiento de cursos de más de 50 alumnos. Gonzalo, creo que las estrategias de autoevaluación, como el cuestionario multiple choice, verdadero o falso, pueden servir muchísimo para hacer un buen seguimiento, para tener, bueno, una buena foto de cómo están tus alumnos, pero siempre obviando el tiempo de corrección, ¿no? Sería poco viable corregir tanto. Sí, Fede. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vi que hubo un par de preguntas en la línea de esto que dice Flor, ¿no? Que cómo corregir cuando son cursos tan numerosos, y por ahí decía María de la Paz, claro, ¿cómo proponen corregir esto cuando son tantos alumnos? Los cuestionarios, depende del tipo de preguntas que uno ponga, pero pueden ser autocorregidos por la plataforma y eso ahorra mucho tiempo y se los puede usar para esa evaluación de seguimiento. Por ejemplo, uno podría poner algunos cuestionarios en las unidades que los tengan que contestar ellos, que no tengan nota o que si tienen nota no sea vinculante, que sea más para feedback de ellos, que sepan si cuánto contestaron bien y cuánto mal y que tengan un feedback. Eso se puede hacer y también se puede usar los cuestionarios de otro modo, que es sin feedback o al menos sin feedback inmediato, y como una evaluación, que eso está, bueno, es un poco lo que se habló en la reunión de ayer, que ya está publicado el video de ayer, así que todo eso, creo que hay muchas preguntas que tienen que las van a poder contestar cuando lean el material, pero sí me parecía importante decir que sepan que pueden ser autocorregidas estas cosas. Entonces uno puede poner una evaluación por unidad perfectamente. Por ahí, si la corrección fuera manual, un docente no haría eso porque es una carga de trabajo de corrección muy, muy alta, pero como son de autocorrección pueden ir contando con eso, ¿sí? Sí, exacto, Fede. También atiendo a una pregunta acerca de la participación de los alumnos. Muchos manifiestan que algunos hacen estas actividades y otros no. Bueno, yo creo que si de repente ponemos estas actividades como obligatorias, creo que puede ser muy positivo para que los alumnos se contrasten, digamos, lleguen a esta instancia. Imagínense por un momento que en el aula virtual del curso, al final hubiera un cuestionario. Ustedes enseguida creo que empezarían a revisar, y yo les dijera que lo tienen que hacer para el viernes. Ustedes enseguida empezarían a organizarse en la semana para poder cumplir, ¿no?, con la visualización de todos estos contenidos. Bueno, para los alumnos es lo mismo. Al haber una instancia, ¿no?, que diga, bueno, a ver, para esta instancia tengo que estar preparado, el alumno de repente se engancha, ¿no?, y ve que esto tiene que ser hecho de alguna manera. Por más que la calificación no sea, digamos, la calificación final del curso, que sea solamente una actividad en clase. Es muy normal que en la presencialidad hagamos actividades, incluso cuestionarios espontáneos de repaso, y no les pongamos una calificación. Bueno,
En Moodle es lo mismo, nos dará una calificación, pero nosotros siempre podemos elegir qué hacer con esa calificación. Y otra pregunta que me parece muy interesante es que Gonzalo pregunta, además de esos cuestionarios, ¿alguna herramienta que cuente con autocorrección? Bueno, la principal herramienta que cuenta con autocorrección es el cuestionario y sobre todo los cuestionarios de respuestas cerradas, los de respuesta corta, los de respuesta numérica, multiple choice, verdadero, falso, etc. Entonces, los invito a pensar los cuestionarios de una manera creativa, ¿sí? Por ejemplo, si uno da una materia en la cual se tienen que ver contenidos conceptuales y en los cuales importa mucho la precisión, ¿no? O la comprensión de algún texto, bueno, entonces quizás puedo armar un multiple choice en el cual varias respuestas sean correctas, entre muchas. Entonces que el alumno tenga que ser bien preciso en la elección de las posibilidades, ¿no? Eso podría ser un cuestionario distinto. Para matemática también pueden crear muchísimas cosas, les va a servir muchísimo el curso de ayer que está subido al aula dentro del espacio de parciales, donde dice cuestionarios, ¿sí? A ver. Flor, discúlpame, simplemente para responder una pregunta que hace Marcelo Romeo sobre cuándo se pueden programar actividades de presencialidad. Yo estimo, más allá de los anuncios oficiales, lo que estimamos desde todas las instituciones educativas es que la presencialidad en los términos en que la conocemos, va a ser de las últimas actividades que se van a permitir. Sí, lo que puede pasar es que se empiece, en la medida en que se empiece a liberar parcialmente la cuarentena, vamos a poder organizar agrupamientos, por ejemplo, las prácticas de laboratorio, y quizá algunas actividades presenciales limitadas. Digo esto porque nosotros arrancamos con actividades de mitigación, hoy ya estamos planteándonos, como ven, el tema de las evaluaciones, y yo entiendo que el tema presencial va a ser de las últimas actividades, por lo menos, insisto, desde la lógica que la conocemos. Y yo, además, entiendo que nosotros tenemos un plantel docente donde hay un sector que puede ser población de riesgo, con lo cual también eso compromete las actividades presenciales, y además no tenemos la infraestructura como para tener la distancia mínima como para garantizar actividades presenciales masivas. Por eso digo que esto va a ir, vamos a ir ganando tiempo con este tipo de instancias, pero yo creo que la presencialidad plena va a demorar. Muchas gracias, Guillermo. Sí, en vistas a esto es que estamos pensando hoy de manera tan intensa la implementación virtual y todo el abanico de herramientas que ofrece la virtualidad. En el foro surge, digamos, como la pregunta por herramientas nuevas. Yo creo, digamos, que no deberíamos, que siempre en el mundo de la virtualidad sale una herramienta nueva y una aplicación nueva, etcétera, pero creo que está en nosotros la novedad que le demos a la herramienta. El docente es capaz de ponerle un sello creativo a las actividades y que por ahí una herramienta común, como un cuestionario, puede tener un gran potencial para el aprendizaje, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, en evaluaciones de seguimiento, en estos desafíos, hacemos pequeños cuestionarios con retroalimentación, eso para el alumno va a ser un espacio valiosísimo y eso va a enganchar
al alumno en la participación del curso, porque va a encontrar que el cuestionario no es algo que él hace para el docente, sino que es algo que él hace para su propio aprendizaje. Entonces esto adquiere un valor distinto. Si en el aula virtual es donde encuentran todos los materiales necesarios para aprender y encuentran la palabra de un docente que los acompaña y encuentran que pueden contrastar sus aprendizajes en pequeños desafíos cognitivos, van a entrar al aula virtual y se van a enganchar probablemente mucho más con el curso y van a tener más motivación y más participación. Por eso hablamos de la evaluación como una herramienta que verdaderamente, concretamente puede favorecer el aprendizaje y la participación. Preguntaban también por los Genialis. Yo en general los Genialis los utilizo para crear materiales interactivos en el aula. Ustedes pueden usarlos para esto, o también pueden usarlos para hacer presentaciones. Esto es siempre en línea. Yo cuento con la versión de Genially que permite bajarlos, así que si quieren que se los baje a un PDF, puedo hacerlo, pero por supuesto esto pierde la interactividad. La virtud que tienen estas presentaciones es que si uno hace clic, uno puede ir a cualquier link, página, puedo hacer movimientos entre páginas dentro de la presentación, puedo crear índices, muchísimas cosas que sirven para organizar la posibilidad de que el alumno elija dónde es que quiere ampliar, ¿sí? Flor, quiero contestarle a un par de personas que estuvieron preguntando por el tema de hacer exámenes más tradicionales, porque para nosotros tal vez es medio obvio, estamos súper metidos en eso y sabemos que está ahí el material, pero lo quiero aclarar, que eso está contemplado en el curso, tienen que ver los tutoriales que están en el apartado sobre parciales, y sobre todo tiene esto que ver con la reunión que tuvimos ayer, que fue una reunión muy larga, entramos en detalle de cómo se tomaron exámenes para certificar que el alumno tenía los conocimientos, también para tratar de validar su identidad cuando estaba resolviendo el examen, resolviéndolo a distancia. Todo eso está contestado, se pueden descargar. Por ahí había otra pregunta que era, ¿me puedo descargar las notas? Sí, se pueden exportar todo eso en Excel. Y todo esto está en el aula, solo que les va a llevar un tiempo procesar la información porque es un montón. Entonces, bueno, ábranse el espacio en su agenda para procesar esa información. No lo hacemos todo en tiempo real porque no sería práctico que pongamos un horario para eso, para volver a repetir la misma información que ya está documentada en textos o en videos, y aparte para ustedes es más cómodo por verlo a su ritmo, pero sepárense ese espacio para consumir todo el material que hay en el aula, que es muchísimo, y que seguro que cuando ustedes vayan haciendo más preguntas, si hay cosas que no contemplamos, las vamos a ir agregando, entonces es como que va a ser todavía más grande el material. Una cosa que me parece que no hicimos, que seguramente después lo vamos a hablar con Florencia y con Clara, y probablemente lo vamos a hacer, es ponerles varios cuestionarios en el aula a modo de ejemplo, que ustedes puedan abrirlos, aunque no tengan nada que ver con este curso tal vez, y mirarlos y ver cómo se usan, ponerse ustedes en el papel del alumno y que vean, bueno, este cuestionario me deja ir para atrás, para adelante, puedo tener feedback. Este otro es más tipo examen, una vez que entré me pone un cronómetro o un temporizador y bueno, no puedo ver feedback, tengo que ir secuencial. Pero bueno, es eso. Sepan que está contemplado el tema de cómo evaluar más evaluaciones formales, además de hacer evaluaciones de seguimiento, que es muy necesario en cursos a distancia. Pero bueno, hay mucho material que tal vez no, o sea, naturalmente no saben que está porque no pudieron dedicarle todo el tiempo que requiere a consumirlo, ¿no? Entonces, sepárense ese tiempo y bueno, una vez que lo hayan leído y visto, por supuesto que seguro que hay preguntas que tienen que se escapan a lo que ahí está, y bueno, para eso están estos encuentros y el foro. Perdón, ¿puedo hacer una preguntita? Quizás un poco desubicada, pero el curso de aula virtual
virtual, yo estoy anotada y resulta que al costado dice usuarios en línea, está mi nombre, pero al lado no tengo un icono que dice que puedo mandar mensajes. ¿Qué tengo que hacer para que pase eso? Porque todos los demás tienen -2. Yo y una persona que se llama Maximiliano Miranda. ¿Me Bien, entendieron? Eso es lo que vos ves en usuarios en línea, es la cantidad de gente que está dentro del aula y a todos les podés enviar un mensaje. Eso quiere decir que tengan el simbolito de mensajes. Para enviar un mensaje, ustedes tienen que ingresar al foro de consultas, que está en el apartado que dice consultas, al comienzo del aula, ¿sí? Antes de los elementos del aula virtual, van a tener un espacio, como les dije, de consultas, ¿sí? Y entonces ahí van a poder hacer sus consultas previamente leyendo quizás el documento de ayuda al docente, buscando ahí a ver si su consulta se responde, o en el canal de YouTube, ¿sí? Y van a tener allí, bueno, toda el abanico de respuestas que hemos dado a lo largo del resto de los cursos, ¿sí? Esa herramienta que vos ves es solamente para mandarle un mensaje personal a algún miembro del curso. Ya agregué en los elementos del aula virtual, van a tener todos los modelos de cuestionario, algunos modelos de cuestionarios Fede después quizás podría subir alguno del ingreso particular para que vean en la práctica. Por supuesto, ustedes no van a poder ver la configuración de estos cuestionarios, porque nosotros somos los docentes en el aula y ustedes en el aula están como alumnos. Entonces, es para que ustedes practiquen un poco la experiencia del alumno con las distintas posibilidades de cuestionarios, ¿sí? Claro, es para que vean el producto finalizado, cómo queda el cuestionario finalizado y puedan ver qué se puede hacer. Está bueno que tengan eso, porque por ahí no se les ocurre qué se puede hacer, pero ven algo hecho y dicen, esto me gustó o no, y les va dando ideas. La verdad que la configuración del cuestionario, van a ver en los videos que explican cómo se configura, tiene como 200 botoncitos, parámetros que uno puede tocar, de fechas, o activar esto, no, y no exagero cuando digo 200, anda por ahí, entonces es mucho, tienen como que dedicarle un tiempo a entenderlo. A mí me costó un montón entenderlo y todavía no lo entiendo al 100%, entonces es muy potente. Yo vi que algunos comentaban sobre Google Forms, que también permite autocorrección, y es verdad, es muy fácil de usar Google Forms, está buenísimo, y en realidad no hay ningún problema que lo usen si se sienten cómodos con eso, pero el cuestionario es más potente en principio que Google Forms, o sea, tiene más opciones y además está integrado al campus que usamos para educación a distancia. Entonces, ustedes van a ir después a la parte de las calificaciones y van a tener las tareas que entregaron los alumnos, los varios cuestionarios que hicieron, cuánto tiempo tardaron en contestarlos, si los contestaron o no, y con el nombre y apellido del alumno, el email, está todo integrado, pueden exportarlo. Y bueno, y con Google Forms, bueno, tal vez van a tener problemas de decir, ¿y quién fue esta persona? Acá anotó este mail, pero ¿y cuál era su apellido? En la plataforma estaba con otro mail. Es como que se les desparrama la información. Entonces, revisen bien el cuestionario porque es muy largo y muy potente y me parece que puede satisfacer necesidades de evaluación tipo tradicional como evaluaciones más del proceso o tipo autoevaluaciones. Y además, Fede, concuerdo totalmente y agrego que el cuestionario nos ofrece un registro institucional en la plataforma de la universidad acerca de todo lo que ha hecho el alumno. De tener algún problema con algún cuestionario en una cuenta de Google, esa información, digamos, tiene muy poco respaldo desde el punto de vista institucional para responder a las distintas situaciones que se puedan presentar. En cambio, desde el campus, la universidad la verdad que nos ofrece un campus increíble. Moodle es una plataforma utilizada en todo el mundo, en universidades de todo el mundo, y es una herramienta excelente que nos protege a nosotros como docentes y además protege al alumno, digamos. Podemos ver el IP desde el que se entregan las cosas. Eso se explica en el curso de ayer y es muy importante. Y Flor, quiero agregar una cosa más, además de lo que vos decías y lo que yo dije antes,
alguien preguntó por ahí en el chat si se pueden importar o exportar, bueno, los contenidos creados en el formulario. Y sí se puede, es súper rápido y fácil de hacer. Está ya en el aula la explicación. Y es muy bueno eso también, versus tal vez los formularios de Google, porque podemos armar un banco de preguntas que con el tiempo va creciendo, compartirlo con otros docentes, tal vez, imagino una situación, tal vez hay varios docentes en una cierta materia, entonces hay un docente que se encarga de crear preguntas para un par de unidades y el otro para otro par de unidades y se las pueden compartir, importar, exportar, pueden hacer crecer ese banco de preguntas con el tiempo. Y si bien lleva mucho trabajo, es verdad que lleva mucho trabajo pensar esas preguntas y configurar los cuestionarios, son cosas que quedan y que se pueden reutilizar con el tiempo, porque Moodle también tiene opciones para elegir al azar una pregunta. Por ejemplo, le podríamos decir, de este banco que tiene 5 preguntas, elegí una pregunta al azar para este alumno y asignásela. Entonces eso lo hace también le agrega variabilidad, que es lo que los docentes en general, para agregar esa variabilidad, crean temas del examen, temas parecidos, ¿no? Pero bueno, crean distintos temas. Acá, al intervenir tecnología, uno puede crear en realidad varias preguntas por temática y después el sistema por azar las asigna, y eso en el mundo real no lo podemos hacer. Básicamente lo que hacemos es tema 1, tema 2, pero acá se puede intervenir eso, es muy interesante. Todo eso es largo de entender, porque hay muchos detalles que explicar, pero ya está la información en el aula. Por eso, en realidad esta reunión es para contarles un poco qué es lo que está, pero después ustedes tienen que ir y tomarse el trabajo de leerlo y de ver los videos e informarse de todo eso, ¿no? Sí, Fede, ya subí al aula virtual un tutorial de importación para que puedan pasar sus cuestionarios de un aula a la otra. Florencia. Sí, Clara. Acá en el chat están solicitando, y me parece que podría ser muy bueno, porque no mostramos el aula, que podríamos hacer un recorrido por el aula y los materiales y los tutoriales que estamos ofreciendo en el aula, como para que se ubiquen con todo lo que hay allí. ¿Qué les parece? En el PowerPoint que mostramos al principio, y lo van a encontrar en el aula virtual subido al comienzo, como presentación del curso, ahí pueden revisar los contenidos del aula, pero si quieren hacemos un recorrido pequeño para que... Ahí está, podemos ver aquí entonces la pantalla. ¿La ven? Sí. Perfecto. Entonces van a ver que hay una portada del curso, un espacio donde vamos a avisar las novedades, ¿sí? Por ahí vamos a avisar el próximo encuentro. Aquí tienen entonces la presentación del curso, que es este PowerPoint que mostrábamos al principio en formato PDF, de manera que lo puedan descargar desde cualquier lado. Aquí van a ver, voy a sacar la edición así se ve más prolijo. A continuación van a ver un índice del curso para que no tengan que, quizás es un poco largo el curso, pero queríamos que sea lineal, entonces armamos un índice y con eso pueden dirigirse a las distintas secciones, ¿sí? Luego tienen el espacio para consultas y, como les decía, tienen acceso al documento de ayuda al docente, ¿sí? Un documento enorme con muchísimas respuestas que fueron surgiendo en los distintos cursos. Después tienen nuestro canal de YouTube de la Dirección de Educación a Distancia y después tienen un acceso directo al curso completo sobre evaluación que se dio ayer. Esto también lo van a encontrar en la sección cuestionarios, ¿sí? Que vamos a ver ahora a continuación. Dentro de los elementos del aula virtual, como les decía, van a tener elementos para crear una buena portada de curso, efectiva para responder a las primeras preguntas de los alumnos. Van a encontrar descripciones, tutoriales, herramientas, tips con respecto a los recursos, a las actividades y a la comunicación, ¿sí? Después van a tener los cuestionarios de ejemplo, ya que incluí algunos, y van a tener el tutorial de importación de actividades para
llevar un cuestionario, quizás si tienen dentro de una cátedra, generan un cuestionario que lo puedan trasladar a distintas aulas, ¿sí? Cuando se importan los cuestionarios no se llevan todas las respuestas, así que aparece en 0 en cada aula, ¿sí? Bien, después vamos a tener un espacio muy breve, como les decía, de los 2 tipos de evaluación para que pensemos en combinar ambos y no solamente en enfocarnos en una sola, para aprovechar todo esto que nos ofrece la plataforma para el seguimiento, que es lo que aparece después. En el seguimiento vamos a tener, por un lado, cómo mirar la presencia del alumno, ¿sí? Y por otro lado, cómo evaluar el desempeño del alumno en las actividades. Y acá vamos a tener cómo crear, cómo ver las calificaciones y cómo crear categorías y cómo crear un ítem de calificación si quizás trabajamos con alguna herramienta externa, ¿sí? Para volcar todo en un mismo lugar. También vamos a ver tutorial de cómo descargar las calificaciones. Si ustedes hacen clic en estos botones, muestran todo lo que es interactivo, les muestra dónde pueden, ¿sí?, hacer clic para obtener más información. Eso les va a abrir videos, PDFs, lo que sea, ¿sí? En la parte de parciales van a encontrar un tutorial general sobre cuestionarios en Moodle y un tutorial sobre configuración de cuestionarios para exámenes, ¿sí? Y aquí van a encontrar la configuración de la tarea para entregar trabajos y del cuestionario. Van a encontrar el tutorial inicial, todo el curso de la experiencia del ingreso, que es un gran tutorial, y el tutorial de corrección manual, ¿sí? Y por último, los tips y nuestra finalización con esta frase de Litwin que me parece que muestra bastante bien qué entendemos por educación. Bueno, muy bien. Perdón, Florencia, ¿ya tienen previsto todos los encuentros, los horarios y días? Porque quisiera que no se superponga con los horarios de mi curso, así puedo organizar los encuentros con mis alumnos. Sí, viernes, 18 horas, lo vamos a publicar igual por el aula y lo vamos a avisar por mail. Así que en ese sentido, no se preocupen que los estaríamos notificando de esto también. Florencia, uno de los docentes, que a lo mejor puede ser el caso de más de uno, justo tienen clases ese día y en ese horario. Creo esto va a quedar grabado. Podemos instancia alternativa para que se puedan comunicar con ustedes. Desde ya. Sepan que cuentan con las tutorías, ¿sí? Con el espacio de tutorías. Estamos disponibles, tanto Federico como Clara como yo, en distintos horarios durante la semana, donde nos pueden llamar por teléfono o enviarnos un mail. Quizás, bueno, es bastante la carga de consultas, así que vamos respondiendo de a poco, pero sepan que los leemos y que estamos, y que, bueno, que nos pueden incluso llamar por teléfono y tener alguna charla para acompañarlos más de cerca en la construcción de sus instrumentos. La grilla de tutorías la encuentran en la página de Educación a Distancia con los horarios, pero de todas formas la podemos incluir. Ya mismo me voy a anotar, incluir la grilla en el aula, así... Está también en el documento de ayuda al docente. También exacto, también lo tiene el documento de ayuda al docente, pero la podemos incluir más de cerca, lo tienen al alcance. ¿Alguna otra pregunta? Florencia, yo quiero decirte algo. Primero quiero agradecerles enormemente porque este laburo de hacer el aula es tremendo, tremendo lo que están haciendo. Así que gracias a ustedes que son geniales. Muchas gracias, porque valoro mucho, porque uso el aula hace mucho tiempo, Moodle, con nuestra cátedra, no con por supuesto, con la intensidad que lo estamos haciendo ahora, pero valoro mucho, hermosa el aula que armaron para todo esto y súper bueno todo el material. Gracias a UTN toda, porque la verdad es que estamos trabajando como nunca antes en la vida y yo personalmente me siento súper contenida por todos, ¿no? Así que gracias primero eternas. Y por otro lado, creo que mi conclusión personal hoy es que con todo esto que ya venimos usando,
por lo menos en la cátedra, tareas, cuestionarios, todas las herramientas de Moodle, yo les aconsejaría usar todo lo que UTN nos da y no irnos por afuera de eso, porque creo que eso nos da mucha contención institucional en todo, ¿no? En mi punto de vista, es que creo que, entonces, para mi conclusión es que cada cátedra deberá determinar el modo de promocionar que tienen los alumnos, ¿verdad? Es lo que estoy concluyendo, quiero y eso estoy entendiendo bien. Es decir, los alumnos no van a dejar de tener la posibilidad de promocionar y es como que nosotros claramente deberíamos decirle con qué o de qué forma ellos van a promocionar la materia. ¿Es así? Sí, es así, exactamente como estás planteándolo. Y es importante que en el caso de decidir avanzar por una evaluación parcial virtual, los alumnos, además de conocer las condiciones de la aprobación directa, conozcan también los criterios, qué modalidad de evaluación se va a utilizar, con qué criterios, con qué metodología, y que tengan alguna práctica o experiencia previa antes para poder trabajar más seguros y más confiados. Y en relación a alguna consulta que aparecía ahí por si se pierde la conexión, es muy distinto gestionarlo cuando estamos con una evaluación masiva a que el docente tenga la herramienta de poder gestionar si algún alumno tuvo un problema concreto y se le cortó la conexión en el momento, bueno, volver a habilitarle el cuestionario en caso de que no pueda volver a recuperar alguna respuesta. Estas cuestiones después las pueden trabajar con el equipo, pero de ninguna manera perder una conexión momentánea debería implicar que el alumno se quede sin hacer la evaluación. Sí, igual quiero contar un aspecto técnico. El sistema, cada pregunta que el alumno contestó la guarda. Si se le corta y pierde las últimas dos preguntas, bueno, al menos tenemos información parcial de su examen. Le quedan dos temas sin evaluar, digamos. Perfecto, pero podríamos, los docentes tenemos la posibilidad de volver a generarle la instancia para que pueda terminar y cerrar su... Claro, el docente por ahí, si hubo un caso así especial, puede decir, bueno, a este alumno le voy a crear un cuestionario especial con 3 preguntas de esos temas que no se llegaron a evaluar, y le da acceso solo a ese alumno, o le pasa una contraseña para que no lo contesten otros, tal vez, supongamos. Todo eso se puede hacer y en la configuración del cuestionario es claro dónde se hace. Exacto, y además es importante para disminuir, dar estas chances de las que habla Miriam, son muy importantes para disminuir la ansiedad del alumno a la hora de realizar el examen. Es muy distinto realizar un examen pensando, si se me corta el wifi pierdo todo, que si se me corta el wifi el profesor va a comprender que estamos en una situación especial y me dará en todo caso otra oportunidad viendo lo que trabajé ya desde el cuestionario inicial. Así que esa parte de comprensión, digamos, de por supuesto cuidar la validez del examen, pero también no concentrarse solo en proteger el examen de la adulteración o el fraude, sino además de acompañar al alumno en esto. Bueno, ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Lucio, adelante. Vamos a la última tanda de preguntas, así ya después vamos haciendo el cierre. Te escuchamos. Sí, buenos días. Sí, para confirmar y que me quede claro, respecto a los exámenes, entonces los exámenes van a ser virtuales, entonces ya no van a ser presenciales. En nuestro caso, nuestra materia es anual y siempre lo tomamos sobre las vacaciones de invierno. Entonces quería confirmar si los exámenes entonces van a ser virtuales para nosotros ir preparándonos. La otra pregunta es si la promoción es válida este año. Lucio, a ver, un poco lo que veníamos señalando a lo largo de la jornada es que cada cátedra va a hacer un análisis en función de la disciplina, de las condiciones en que se encuentre, si es cuatrimestral, si es anual, analizará si decide avanzar con las evaluaciones parciales virtuales o no. Puede ser que alguna cátedra decida no hacerlo
y posponer esa evaluación parcial para más adelante. Obviamente que es diferente la situación de una cátedra, de una asignatura anual que de una cuatrimestral. Entonces está la posibilidad de posponerlo presencial. Este análisis queda librado a cada cátedra, ¿sí? Y sí es importante que se defina, la aprobación directa forma parte de las posibilidades que se puede ofrecer al estudiante, sí habrá que definir cuáles son esas condiciones de promoción directa. Sí también sería importante no demorarnos demasiado en este análisis para dar alguna certeza a los estudiantes acerca de cómo van a ser evaluados y en qué condiciones. Bueno, muchas gracias. No, por nada. Bueno, si les parece, hacemos el cierre del encuentro. Seguramente va a haber muchísimas preguntas más a medida que ustedes avancen con el material y con el curso. Quedamos a disposición tanto el equipo de educación a distancia como el área académica, las autoridades, para escucharlos, recibirlos virtualmente y atender consultas y problemáticas que se les presenten en esta tarea y en esta etapa. Valoramos muchísimo institucionalmente el alto compromiso que se puso en juego, porque más allá de nuestras mayores o menores habilidades tecnológicas, lo más importante es el fuerte deseo de instalar la relación pedagógica, de poder enseñar y lograr intentar que los alumnos aprendan, y creo que ese compromiso es lo más valioso y lo que nos tiene que quedar, la fortaleza de nuestra institución. Así que muchísimas gracias a todos y todas por la participación, y nos estamos viendo pronto. A ustedes, muchas gracias. 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 Muchas gracias, nos vemos. Gracias. Gracias a todos. Buenos días a todos. Gracias. Buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Flor. Gracias por todo. Chau, chau. Gracias. Gracias, Flor. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias, Liliana. Muchas gracias y felicitaciones, extraordinario. Gracias por acompañar. Felicitaciones, extraordinario, emocionante, Gracias. claro, Muchas gracias por todo, preciso, chicos, la verdad, concreto. muy buen trabajo. Gracias. Chao, Andrés, Buen fin de semana. gracias.